Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. Le damos la gloria, la honra y la alabanza. Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Le damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza al Señor Jesucristo. Así es que estamos muy contentos, hermanos, de estar una vez más en la casa del Señor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Aleluya. Gloria al nombre que es sobre todo nombre. Así es que, hermanos, le damos una vez más la bienvenida en el nombre de Jesucristo a un servicio más en la Iglesia Pentecostal Unida Emanuel. Estamos muy gozosos nuevamente de estar aquí compartiendo la hermosa palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que vamos a tocar un tema importante, hermanos, después de haber oído unas alabanzas. Y vamos a hablar sobre el tema, el fin de un religioso. El fin de un religioso. Para eso vamos a tocar un par de escrituras en el libro de Amós, capítulo 5. Allí vamos a leer el verso 14 y el verso 15 para empezar. Luego vamos a leer los otros versículos. Pero buscando en Amós 5, 14, 15, dice la escritura en el nombre del Señor Jesucristo: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Verso 15: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, entonces, con esto importante, leyendo estos conceptos fundamentales del mensaje, en el cual hay una condenación de Amós. Hacen de él una figura significativa en lo que respecta a la historia de la fe religiosa. El pueblo que lo rodeaba, hermanos, se sentía seguro del favor divino por dos razones. La primera, no eran ellos los escogidos de Dios. La segunda, eran cuidadosos de todos los detalles del culto. Pero oiga bien, para Amós, sin embargo, el profeta, resulta que estas dos columnas de la confianza popular, pues simple y sencillamente eran como cañas cascadas. Ninguna de ellas les estaba ofreciendo ni la más mínima base para la seguridad del favor de parte de Dios. Era cierto que el Señor había escogido a Israel para que fuera su pueblo escogido. Él ocupaba esa relación íntima, especial con su nación. Pero esto no significaba, como ellos suponían, que tuvieran el monopolio, por decirlo así, del favor divino o el cuidado protector de nuestro Dios. Acuérdese, ese favor de parte de Dios, un favor universal, y procedía de un Dios universal, el cual no toleraba rivales. Más duro aún se mostraba, hermanos, con la confianza acerca del pueblo en cuanto a los ritos y las ceremonias. Pero oiga bien, es un error, y no vaya a malentender, suponer que el profeta Amós estaba pretendiendo condenar todos los ritos, oiga bien, y ceremonias tales como los objetaba, pero era la sustitución del verdadero espíritu de piedad interior por esos ritos externos. Amós específicamente
oiga bien, atacó dos grandes males: la opresión de los pobres por los ricos y la corrupción del sistema judicial en Israel. En esto literalmente se traficaba con la vida humana, y esto le parecía el colmo de la iniquidad, el límite mismo de la locura. Por tanto, exhortaba a los hombres y les decía: buscad al Señor y vivid, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, dice en el verso 6. Ahora el profeta estaba identificando así la religión con la ley moral. Buscar al Señor es buscar lo bueno. No hay otra manera de entrar en comunión con Él. Israel parecía incorregible. Estaba a punto de desatarse sobre él ese juicio de parte de Dios. Pero no obstante, Dios buscaba el arrepentimiento del remanente de José, dice el versículo 15. La profecía de ruina continúa todavía en los siguientes versículos 16 y 17. Lo que indicaba que Amós parecía pensar que esa apelación era por gusto. Pero una cosa sí, hermanos, en su integridad el Señor no podrá proceder al juicio y a la destrucción si antes no hay una advertencia de parte de nuestro Dios. Es de allí que el profeta ruega y dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor de los ejércitos estará con vosotros como decís. Note bien usted, Amós se está dirigiendo al remanente, al fragmento que queda de nación después de una catástrofe desoladora. Señala una vez más la única manera posible en que ellos van a poder escapar de ese juicio. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia, dice la Escritura. Oh, bendito Dios. Amós no está omitiendo ninguna promesa, sino que expresa esa posibilidad. Quizás el Israel del norte fue reducido a ese remanente entre el año 734 y 731 antes de Cristo, cuando Tiglat-Pileser dejó solamente a Efraín, a la tribu de Efraín, después de arrastrar al exilio a Galaad y Galilea. Oiga bien, Smith, el comentarista, hace una observación y dice que es temerario negarle a Amós una mitigación tan natural de la ruina que se vio forzado a pronunciar sobre un pueblo que tenía, oiga bien, si tan buenos elementos que pronto produciría un profeta como el profeta Oseas. Note bien que cuando leemos el capítulo 5 del libro de Amós, se sugieren esos secretos de la vida espiritual, como el descubrimiento del bien cuando les dice él, como el odio hacia el mal como otra opción, y ser consecuentemente honestos, confiar en el Señor. Ahora quiero que nos detengamos un poco ahí, hermanos, porque cuando nosotros vemos la Escritura y empezamos a leer, dice la Escritura, oiga muy bien, dice que busquemos la justicia con juicio en el versículo número 14. Pero quiero detenerme aquí, hermanos, porque cuando lo leemos en el hebreo original, dice, sostened la puerta. Eso quiere decir, viene de una raíz etimológica, yaksag, que significa colocar permanentemente. O sea que cuando dice Amós en el versículo 14, dice estableced la justicia en juicio, lo que está diciendo en la raíz hebrea yaksag es sostener la puerta, pero no solamente ahí, porque hay una definición de la raíz de esta palabra que va más profundo todavía, que significa dejar, establecer, guardar, poner, presentar, explicar. Note número bien, la raíz deriva todavía más de la palabra shar, que significa actuar como portero.
O sea que cuando dice el Señor, oigan, amen lo bueno, desechen lo malo, y le dice inmediatamente, establezcan justicia en juicio, lo que estaba diciéndoles prácticamente es, ustedes tienen que ser como esos porteros, que el portero es el encargado de revisar quién entra y quién sale, a quién le abre la puerta y a quién no se la abre, porque tiene que estar custodiando el perímetro, tiene que estar, hermanos, observando a su alrededor que todo esté marchando normal. Si algo es anormal, tiene inmediatamente que rechazarlo, pero si algo es bueno, tiene que recibirlo. Esa es la forma en que el Señor nos dice que tenemos que establecer juicio con justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque nos pone en esa posición. Sha'ar es actuar como portero, es estimar, hacer valoraciones. ¿Qué es bueno para mí? ¿Será bueno esto para mí? ¿Será malo? ¿Qué consecuencias me irá a traer? ¿Será estas decisiones algo bueno para mí? ¿Qué bueno me va a traer a mí? Pero qué malo me va a traer, porque también se ocupa para pensar, para meditar, para estimar, para evaluar. O sea que tenemos que actuar como porteros. Oh, bendito Dios, Santo de la gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Mire que este libro de Amós, hermanos, fue escrito especialmente para amonestar al pueblo de Israel. Ese reino del norte, hermanos, y es que a diferencia de las naciones extranjeras, oiga bien, representadas por las ciudades principales de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón y Moab, fueron juzgadas por atacar y por hostigar al pueblo de Dios y a Judá, que fue amonestada por menospreciar la ley del Señor y no guardar sus ordenanzas. O sea que Israel es amonestada también por su injusticia, por su crueldad, por su incesto, por su disipación, por su idolatría. Miren, hermanos, es decir que ellos leían la palabra, leían la ley, trataban de agradar al Señor, pero a su manera, no a la manera del Señor. Y a medida vayamos viendo esto, yo creo que vamos a ir identificando con situaciones que estamos viendo hoy en día. Tenían esos templos lindos, ricos y lujosos, supuestamente preparados para el Señor en Gilgal y en Betel y en Berseba. Pero eran centros prácticamente que se habían convertido no en casa de Dios, sino en centros idolátricos y lugares de formalismos religiosos. Por eso el Señor le dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Vuestros holocaustos, dice Amós 5, 22, 23, vuestras ofrendas, vuestros cantares, dice, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Note bien sus cultos ahora en día, hermano, esos cultos, esas reuniones, esa música, esos conciertos, esas ofrendas y etcétera. Muchas cosas, hermanos, que se hacen en la iglesia hoy en día. Todas esas manifestaciones religiosas, por más buenas que sean, por muy buenas que sean, no agradan a Dios y Él las aborrece y las abomina. ¿Cuándo? Si solo son manifestaciones externas y formalismos religiosos para aplacar nada más la conciencia por las constantes injusticias y atropellos que se realizan contra los más humildes y pobres. Note usted, vamos a ir avanzando en el versículo 18, porque este texto trae otro mensaje importante y es la decadencia cuando se llega a este punto, el cual Dios a través del profeta Amós les dice: cómo ellos hacen las cosas a su manera.
no las hacen como Dios las manda, sino que sí las hacen, pero a la manera de ellos. Y ese es un peligro, porque en el verso número 18 le dice y expresa una expresión de ay, primeramente, que es una expresión de aflicción. Y dice, ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué? Y dice después, hace una pregunta. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Y el versículo dice, mire, note bien este versículo 18. Un versículo más extraño, porque los israelitas anhelaban, oiga bien, anhelaban el día del Señor, porque ellos creían que ese día sería el fin de todos los conflictos contra sus enemigos. Ese día serían libertados, vivirían felices por siempre. Eso era bueno para ellos. Pero el problema era que ellos pensaban que así como ellos estaban, así como ellos vivían en su religiosidad, podrían heredar el reino de Dios. Y ese es un engaño. Oiga, qué triste es ser engañado. Pero todavía es más triste engañarse a uno mismo. Mire que la palabra día, cuando comienza el verso 18, cuando dice, ay de aquel día del Señor. Note bien cómo comienza la escritura. En el versículo 18 dice, ay de los que desean el día del Señor, de los que desean. Y luego hace una pregunta, dice, ¿para qué queréis ese día? La palabra que se usa aquí, hermanos, para día en el hebreo es yom. Y resulta que es una raíz etimológica que no se usa, pero que significa ser o estar caliente. O sea, está hablando de ese día como las horas más calientes, fulminantes, desde la salida del sol hasta su deceso. Ese calor abrasador. O sea, es un tiempo de aflicción. Es un tiempo, yo no sé, acabamos de pasar una oleada de calor, hermanos. Oiga, y es una desesperación. Buscar cómo refrescarse, pero no encuentra. Entonces, esa palabra la usan ellos para especificar ese día horrible, ese día que va a estar de problemas, ese día que viene la aflicción. Y note que no solo eso, hermanos, porque él sigue diciendo en el versículo, está hablando, dice, de un tiempo de oscuridad. Dice la palabra koshek. Y aquí oscuridad representa no solamente las tinieblas, sino también la miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, la tristeza y la maldad. Note usted cuando seguimos leyendo nosotros, hermanos, en el verso número 19, ¿me lo puede poner por favor? El verso número 19. Gloria al nombre de Jesús. Bueno es el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Necesito que me busque el versículo 19. Gloria a Dios. Amós 5:19. Aleluya. Es necesario que lo leamos. Alguien que me ayude a leerlo. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Alabanzas a su nombre. Búsqueme rápido ahí, hermanos. Amós 5, leímos el verso. Agarre ahí, hermano, un micrófono.
Gloria a Dios. El versículo número 18 y 19 hablamos, ay de los que desean el día del Señor, ¿para qué queréis ese día? Será de tinieblas y no de luz. Luego el verso 19 dice, como el que huye delante del león. Oiga, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Sí lo tiene allí? Ok, entonces a ver si agarra el micrófono y me lo lee, por favor. ¿Solo este micrófono está? Bueno, entonces, mire lo que dice ahí, como quien huye delante del león. No hay otro micrófono, está bien, lo voy a hacer yo entonces. Como quien huye delante del león, dice. La palabra aquí, hermanos, para león es Ari. Y está representando la violencia. En ese sentido lo describe aquí. Que la gente va a huir de ese momento difícil, abrasador de angustia y de aflicción. Va a buscar huir de eso. Pero dice la otra parte, como que dice, como que se encuentra el oso. Note ahí, porque la palabra oso viene de la raíz etimológica dabad, que significa moverse lentamente o deslizarse. Va a ser tanto, hermanos, que va a huir, pero va a caer en ese estado, porque también aquí entra perezoso. No va a hacer nada. Va a caer lentamente, va a ir a una degradación cuando llegue ese momento. Va a ir deslizándose a caer en esa pereza. Oh, gloria a Dios. Y luego dice la palabra de Dios, oiga bien. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Y dice que se encuentra con el oso, o como si entrare en casa. Oiga bien, como si entrare en casa. La palabra es bayit, que con una amplia variación de aplicaciones se refiere a la familia, a cabañas, a cámaras, a la cárcel misma. O sea, y dice que llegando a casa, dice la Escritura, note bien lo que sucede. Dice, y apoyare su mano en la pared. Note cómo va avanzando. Y resulta, hermanos, gloria a Dios, la palabra apoyarse, después de que ha llegado el momento del día abrasador de la angustia. Y una vez está en ese momento, dice que huye de ese momento de violencia y de aflicción en su vida. Pero en vez de buscar todavía a Dios, en vez, dice, huye del león, huye del león. Y en vez de buscar de Dios, una vez huye de ese estado, dice la Escritura que se encuentra con el oso. Y cuando se encuentra con el oso es un tipo de la pereza, de moverse lentamente y deslizarse. O sea que su estado viene a ser peor en vez de buscar al Señor. Así iba Israel y así está la iglesia hoy en día. Porque la iglesia está pasando por un momento difícil. Y la iglesia, en vez de salir adelante y hablar y pronunciarse, está cayendo en ese estado de moverse lentamente con el oso, con una pereza espiritual. Y dice que como en su casa, Bayit, se encierra, está confortable, está tranquilo. Y luego dice que todavía se apoya en la pared, dice la Escritura. La palabra apoyarse de la raíz samak, que es apuntalar, sostenerse, apoyarse o confiar. Pero también en un sentido puede ser favorable o desfavorable. Resulta que esa palabra, hermanos, significa hacer una pared pero en zanja, sin ningún apoyo, sin ninguna base.
Es como que una pared esté sin ningún respaldo y usted se apoya y se vaya con todo y pared para abajo. No hay sostén. No hay aseguramiento, no hay confianza, no hay provisión, no hay reposo, no hay sustento. Esa es la raíz. Note los grados en los cuales va cayendo. Y resulta que el último dice que después de eso lo muerde la culebra. Si usted lee lentamente la escritura, note usted los pasos, dice, y apoyare su mano en la pared y le muerde la culebra. Ya para ir terminando, hermanos, la palabra muerde aquí, que viene de nashak, raíz etimológica nashak, que es golpear con aguijón como la serpiente. Ellos lo aplicaban como cuando es oprimir, exigir un interés sobre un préstamo. Esa es la palabra nashak. Porque el perezoso, hermanos, el perezoso nunca hace nada, nunca obtiene algo. Imagínense que esta palabra después dice que tiene que recurrir a la usura, al préstamo. Esa es la palabra nashak, que le exigen, lo oprimen con interés sobre un préstamo. Ahora hay algo bien importante, hermanos, y es que dice que quien lo muerde es la culebra. Y aquí es la palabra nahash, que se parece a la otra. Nahash. Y note hasta dónde caen. Y eso es lo que están cayendo muchas iglesias hoy en día. Porque esta raíz quiere decir susurrar un conjuro mágico, un pronóstico, un adivino, un agorero, experimentar hechicería y sortílego. Hermanos, estamos cayendo. Voy a hablar primero de iglesias que no predican sana doctrina. Usted sabe a qué me refiero cuando digo sana doctrina. Y vemos, a veces hablamos de cuántas cosas hacen ellos, de pactos y decretos, y cosas que no son sacados de las escrituras, y ocupan tantas cosas de conjuros y de hechiceros para aplicarlas a sus miembros y hacerlos creer que es el Espíritu Santo que está obrando ahí. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos, de un religioso y el final de él? Cuando dentro de sus muros de Facebook y de YouTube o en sus propios profiles empiezan a poner todo este tipo de mensajes de estos lugares, confundiéndose realmente que también es el Espíritu de Dios que se está moviendo. Y cuando usted va a las Sagradas Escrituras se da cuenta que Dios está en contra de eso. No se deje que lo muerda la culebra. ¿Sabe por qué lo mordió la culebra? Porque no halló el apoyo en esa pared. ¿Y sabe por qué? Porque se encontró con el oso y era un perezoso que no quiso hacer la voluntad de Dios, no quiso trabajar. Por eso, viene y le dice el profeta Amós: ay de aquel día del Señor. ¿Para qué quieren ustedes ese día? Aleluya. Hermanos, ahora le voy a hacer la gran pregunta como iglesia. No debemos andar recogiendo todas esas cosas, hermanos. Nosotros somos la iglesia del libro de los Hechos, con un mensaje apostólico. Y usted tiene que hacer una diferencia entre lo que nosotros predicamos y enseñamos y lo que los otros grupos religiosos enseñan. Pero no confunda una cosa con la otra, porque tarde o temprano usted va a querer mezclar esas cosas y las va a ver aceptables. Por eso le empezó diciendo al profeta Amós: recibe lo bueno, pero rechaza lo malo.
Déjeme decirle una cosa, yo no veo nada bueno en esos grupos, hermanos, que andan predicando un mensaje fuera de la Escritura. Solamente porque hablan de Jesucristo no quiere decir que son hijos de Dios. Solamente porque tienen cultos parecidos a los nuestros no quiere decir que son hijos de Dios. La Escritura dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que realmente han recibido el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aquellos que han nacido de nuevo del agua, bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y yo me hago la pregunta, ya para ir terminando. ¿Y tú anhelamos la venida del Señor Jesús? Quisiéramos que el Señor Jesús venga pronto. Somos cristianos, y si yo pregunto, la respuesta es lógica, y creo que todos vamos a decir que sí. Es más, la pregunta estaría de más hacerla, hermanos. Sería fuera de lugar. Pero ¿cómo no vamos a añorar ese acontecimiento? No estaríamos en la iglesia si no deseáramos eso. Pero aquí va la pregunta. Y fue la misma pregunta que les hizo el profeta Amós al pueblo de Israel. ¿Crees que el día de la venida de Jesús será un día de felicidad para tu vida, así como estamos? ¿Crees que oramos al cielo así como estamos de verdad? ¿No hemos caído como el pueblo de Israel, que leía la ley, hacía ofrendas, tenía templos hermosos, hacía cultos, llevaban sacrificios, pero era una apariencia externa? Dios no estaba agradado. Por eso es que el profeta Amós le dice: ¡ay! Así como Juan dijo en el Apocalipsis también, cuando se refiere a los ayes en el capítulo 11, antes de la venida del Señor Jesús por segunda vez. Mire, hermanos, es triste ser engañado, pero es más triste engañarse uno mismo. Dios dice hoy: buscadme y viviréis. En Amós 5:4, buscadme y viviréis. Todas las advertencias, hermanos, que encontramos en las Escrituras son para hacernos reflexionar y volver a los brazos del Señor, pero de corazón, no solo de boca. Porque vivir un cristianismo real y no solo formal. Mira, el Señor Jesús dice en Jeremías 23:19, dice que buscad y me vas a encontrar, porque me buscan de todo corazón. Ese es lo que el Señor Jesús desea, que estemos con Él por la eternidad, pero debemos buscarlo, de todo corazón. Gloria a Dios. Con esto vamos a terminar, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús, Santo de la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. Padre Celestial, vamos a orar en este momento y vamos a poner el canto. Siento, hermanos, decirle que vamos a cortar la transmisión por derechos de autor. No podemos tener abierta la línea, pero nos vamos a quedar orando y escuchando los cantos. Gloria a Dios. Bendito Jesús, Padre de la gloria.